Unidad 3. Reacciones químicas y estequiometría. Balanceo de ecuaciones. Balanceo de ecuaciones. En este proceso intervienen las ecuaciones químicas con sus fórmulas. Bajo la premisa de que la materia no se puede crear ni destruir, por lo tanto, esta debe estar en igual número de átomos en cada elemento de un lado de la ecuación química. Toda ecuación química se adhiere a la ley de la conservación de la masa, que establece que la materia no se puede crear ni destruir, por lo tanto, debe haber el mismo número de átomos en cada elemento de cada lado de la ecuación química. Utilice los coeficientes de productos y reactivos para equilibrar el número de átomos de un elemento en ambos lados de una ecuación química. Cuando hay un número igual de átomos de un elemento en ambos lados de una ecuación química, se dice que la ecuación estará balanceada. Una ecuación se dice balanceada si tiene igual número de átomos en el lado de los reactivos y en el lado de los productos. Balanceo de ecuaciones. En el balanceo de ecuaciones intervienen las ecuaciones químicas con sus fórmulas. Se considera que en el balanceo de las ecuaciones la materia no se puede crear ni destruir, por lo que debe de haber el mismo número de átomos de cada elemento en cada lado de una ecuación química. Toda ecuación química se adhiere a la ley de conservación de la masa, que establece que la materia no se puede crear ni destruir, por lo tanto, debe de haber el mismo número de átomos en cada lado de la ecuación. Se utilizan variaciones de coeficientes y de los productos y de los reactivos para equilibrar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Cuando hay un número igual de átomos de un elemento en ambos lados de la ecuación, tanto en el lado de los reactivos como el de los productos, se dice que la ecuación está balanceada. En el balanceo de ecuaciones se deben de tener en cuenta dos conceptos que son diferentes. Por un lado tenemos los coeficientes que modifican la cantidad de sustancias. Estos coeficientes son los números que aparecen al lado izquierdo de la fórmula. En este caso tenemos la molécula del agua y al lado de la fórmula tenemos el número 2. El subíndice indica la cantidad de átomos que tiene la fórmula. En el caso de la molécula del agua, el subíndice 2 al lado del hidrógeno indica que tiene 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. En el balanceo de ecuaciones los subíndices no deben de modificarse, ya que de lo contrario estaríamos modificando las sustancias. Un ejemplo de ecuación química no balanceada es la que se presenta como el metano más el gas oxígeno que produce dióxido de carbono más agua. Para balancear las ecuaciones se deben modificar o variar los coeficientes, que son los números que están al lado de la fórmula, y no se deben modificar los subíndices, los números que están dentro de la fórmula, ya que estos indican la cantidad de átomos. Si se llegase a modificar el número del subíndice, por lo tanto se estaría modificando la sustancia. Como un ejemplo de una ecuación química no balanceada, tenemos el metano que reacciona con el oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua. Como vemos, ahí el oxígeno y el hidrógeno no están balanceados. Existen varios métodos para balancear las ecuaciones. Esto va a depender de la complejidad que tenga la ecuación química. Tenemos básicamente tres tipos o métodos para balancear las ecuaciones: el método por tanteo, el método algebraico, el método óxido-reducción.
de los cuales se derivan el método de ion-electrón en un medio ácido o en un medio básico. Más adelante explicaremos el proceso para balancear las ecuaciones de con cada uno de estos métodos. Para el balanceo de ecuaciones, de los cuales vamos a ver en esta sección, son tres básicamente: el método por tanteo, método algebraico, el método de óxido-reducción, dentro del cual se encuentra el método de ion-electrón, el método en medio de balanceo en medio ácido y el método de balanceo en medio básico. Para el balanceo de ecuación por el método de tanteo no existe un proceso establecido fijo. Sin embargo, podemos seguir el siguiente procedimiento. Primero vamos a balancear los elementos que sean metales o bien los no metales. Vamos a comenzar por el elemento que aparece en el menor número de fórmulas en cada lado de la ecuación. Posteriormente vamos a balancear ya sea el oxígeno o bien el hidrógeno, considerando de igual manera el elemento que aparezca en menor cantidad en las fórmulas de cada lado de la ecuación. Por ejemplo, vamos a balancear por el método de tanteo la reacción de metano más oxígeno que produce dióxido de carbono más agua. Como vemos, no tiene un coeficiente al lado de las fórmulas en la primera ecuación. Verificamos primero que la cantidad de átomos no metálicos sean equivalentes en el lado de los productos y en el lado de los reactivos. Así tenemos el carbono, hay un átomo en el lado de los reactivos y uno en el lado de los productos. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. El hidrógeno en el lado de los reactivos hay 4. Sin embargo, en el lado de los productos hay 2. Por lo tanto, vamos a modificar el coeficiente al lado del átomo de hidrógeno. Le vamos a poner 2, con el cual vamos a tener 2 átomos de hidrógeno en el lado de los productos y 4 en el lado de los reactivos. Por último, balanceamos el oxígeno. En el lado de los reactivos vemos que hay 2 oxígenos, pero en el lado de los productos tenemos 2 átomos de oxígeno del dióxido de carbono más 2 átomos de oxígeno de la molécula del agua. Por lo tanto, hay 4 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Para balancearlo vamos a colocar un coeficiente 2 en el lado de la molécula de oxígeno de los reactivos. Por lo tanto, ya tenemos 4 átomos de oxígeno en el reactivo y 4 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Por último, verificamos toda la ecuación que esté balanceada. Como podemos ver, tanto el carbono como el hidrógeno y el oxígeno ahora están balanceados. En el siguiente ejemplo de balanceo de ecuaciones por el método de tanteo, vamos a revisar si la ecuación química que nos presentan está balanceada. Para ello es importante verificar la información que nos dan sobre las fórmulas. Los símbolos G, L, S y AC indican o expresan las sustancias que están en el estado gaseoso, líquido, sólido o en disolución acuosa. Verificamos entonces si la ecuación está balanceada. Tenemos que en el lado de los productos vamos a comenzar primeramente a balancear los elementos o los átomos que sean no metálicos. Tenemos en el lado de los productos un átomo de carbono y en el lado de los reactivos un átomo de carbono.
el hidrógeno con 4 átomos de hidrógeno, y en el lado de los productos vamos a tener 4 átomos de hidrógeno. Todas estas sustancias del metano se encuentran en forma de gas, y luego verificamos el oxígeno. El oxígeno tiene 2 moléculas que esto va a producir junto con el metano una molécula de dióxido de carbono en forma de gas más 2 moléculas de agua en forma de gas o vapor. Por lo tanto, vemos que esta ecuación está balanceada. En las ecuaciones es muy importante tener en cuenta la información de las fórmulas. En algunos casos va a aparecer símbolos como G, L, S y AC que indican el estado en que se encuentra la sustancia. La G indicará gaseoso, líquido, la S sólido y AC acuoso. Podemos encontrar un símbolo en forma de triángulo, lo cual implicaría la adición de una cantidad de energía. En el siguiente ejemplo vamos a balancear la ecuación por el método de tanteo. Tenemos la reacción de sodio más agua que va a producir hidróxido de sodio más hidrógeno. Primeramente vamos a balancear el elemento metálico. En este caso tenemos un sodio en el lado de los reactivos y un sodio en el lado de los productos. Ahora vamos a balancear el oxígeno, ya que es el que aparece en una menor cantidad de fórmulas. Tenemos un oxígeno en el lado de los reactivos y un oxígeno en el lado de los productos, por lo que vemos que está balanceado. Sin embargo, el hidrógeno tenemos 2 en el lado de los reactivos y 3 en el lado de los productos. Este no está balanceado, por lo tanto vamos a balancear. Esto lo vamos a realizar colocando un 2 en el lado de la molécula del agua del lado de los reactivos. Ahora tenemos 2 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos y 3 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. ¿Sí? Y por el otro lado hemos descompensado el oxígeno. Por lo tanto, vamos a colocar un 2 al lado de la fórmula de hidróxido de sodio, con el cual ya vamos a obtener 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de hidrógeno y 4 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Verificamos toda la ecuación y vemos que el sodio ha sido descompensado. Por lo tanto, vamos a agregar un 2 al lado de la fórmula de sodio para obtener 2 moléculas de sodio y 2 átomos de sodio en el lado de los productos. Por cada coeficiente que se cambie es muy importante que se verifique todos los elementos de la ecuación para ver si está balanceado. Ahora vamos a explicar el procedimiento para balancear una ecuación química por el método algebraico. Tenemos en el ejemplo la reacción del carburo de calcio más agua, que va a producir hidróxido de calcio más el mestileno, el acetileno, perdón. Bien, lo primero que vamos a realizar es colocar coeficientes al lado de las fórmulas. Para ello vamos a emplear
el abecedario en letras minúsculas. Tenemos A, B, C y D minúsculas. Con ellas vamos a plantear una ecuación comparando cada uno de los elementos en el lado de los reactivos y lo vamos a igualar con la cantidad en el lado de los productos. Así tenemos la primera ecuación establecida para el elemento de calcio. Tenemos A igual a C. Para el elemento de carbono tenemos 2A, multiplicamos el subíndice 2 que está en el lado de los carbonos por A, que va a ser igual a 2D. Para el hidrógeno tenemos 2B, que va a ser igual. En el hidróxido de calcio tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto sería 2C más 2D. Y para el oxígeno tenemos B igual a 2C, que corresponde a 2 átomos que hay en el hidróxido de calcio. Una vez formado el sistema de ecuaciones, vamos a asignarle un valor específico a alguna de las variables para que podamos resolver el sistema. En este caso, vamos a considerar que A es igual a 1 y como A es igual a C, por lo tanto C será igual a 1. El valor de A y de C podemos sustituir en las siguientes ecuaciones. Así podemos tener B, que es igual a 2C, igual a 2 por 1, igual a 2. B entonces sería igual a 2. En la siguiente ecuación vamos a despejar a 2D. Perdón, ya tenemos 2D que es igual a 2A y A es igual a 1, por lo tanto D sería igual a 1. De esta manera tenemos los valores de los coeficientes A, B, C y D, que vamos a colocarlo en la ecuación química. Tenemos 1 al lado de la fórmula del carburo de calcio más 2 moléculas de agua que produce una molécula de hidróxido de calcio más una molécula de acetileno. Verificamos que cada uno de los elementos esté balanceado. En este caso, el calcio está balanceado, el carbono está balanceado, el hidrógeno está balanceado y el oxígeno también está balanceado. De tal manera, podemos concluir que la ecuación química ha sido balanceada por el método algebraico. Si en una de las variables que hemos asignado como coeficiente queda en forma de fracción, vamos a tomar el denominador y lo vamos a multiplicar por el numerador, de tal manera que todas las demás variables queden en un valor entero. Tenemos otro ejemplo de balanceo de ecuaciones por el método algebraico. En este caso tenemos la reacción de la glucosa más oxígeno que va a producir dióxido de carbono más agua. Como primer paso en este método es colocar las variables A, B, C, D al lado de las fórmulas de la glucosa, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Realizamos o establecemos las ecuaciones para cada uno de los átomos. Tenemos el carbono, formamos la ecuación de 6A que será igual a C.
Para el hidrógeno tenemos 12A igual a 2D. Y para el oxígeno tenemos 6A más 2B igual a 2C más D. Asignamos con un valor mínimo o el menor valor a una de las variables. En este caso vamos a asignarle el valor a la A igual a 1. Una vez teniendo o establecido este valor, podemos calcular las siguientes variables. Así tenemos que C es igual a 6A y A es igual a 1, por lo tanto C es igual a 6. 2D es igual a 12A, por lo tanto D será igual a 6. Y por último, despejamos B de la tercera ecuación, en el cual vamos a tener 2 por C más 3 menos 3, que será igual a 6. B es igual a 6. Estos valores que hemos encontrado para A, B, C y D los colocamos en la ecuación que vamos a balancear y corroboramos que cada átomo esté balanceado. En este caso comenzamos con el carbono, que hay 6 en el lado de los reactivos y 6 en el lado de los productos. El hidrógeno, hay 12 en el lado de los reactivos y 12 en el lado de los productos. El oxígeno, hay 6 más 12, 18 en el lado de los reactivos y 12 más 6, 18 en el lado de los productos. Por lo tanto, concluimos que la ecuación ha sido balanceada por algebraico. Para el balanceo de ecuaciones mediante el método de óxido-reducción, tenemos que observar el cambio del número de oxidación o el estado de oxidación. Tenemos dentro de este método de óxido-reducción el método de ion-electrón para reacciones parciales o el balanceo de ecuaciones en un medio ácido o en un medio básico. Ya que en el método de óxido de reducción tenemos que fijarnos en el cambio del número de oxidación, vamos a establecer qué significa este número de oxidación. Este es una representación de los electrones asociados formalmente a un elemento determinado y que indican cuántos electrones ha perdido o ganado un átomo neutro cuando forma un compuesto. Si es positivo, se entenderá que ha perdido electrones. En cambio, si es negativo, se entenderá que ha ganado electrones. O si es más, negativo. Significa que ha ido ganando electrones. Si el número de oxidación aumenta en el lado de los reactantes, significa que ha sido oxidado. Sin embargo, si disminuye el número de oxidación de los reactantes, significa que se ha reducido. Para el proceso del método de óxido-reducción, vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a fijarnos en el cambio de número de oxidación y para ello vamos a escribir el número de oxidación de cada uno de los elementos en la parte superior. Tenemos la reacción del óxido de cromo, nitrato de potasio, más carbonato de sodio que produce cromato de sodio más nitrato de potasio más dióxido de carbono. Como primer paso vamos a colocar en cada uno de los elementos su número de oxidación.
Para ello hay que recordar que el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Por lo tanto, arriba del elemento de oxígeno vamos a escribir el -2, tanto del lado de los reactivos como en el lado de los productos. Luego, para obtener el estado de oxidación o el número de oxidación del elemento restante en cada una de las fórmulas, vamos a establecer que cada sustancia, la carga total, deberá sumar 0. Bueno, tenemos en el óxido crómico -2 de oxígeno, que vamos a multiplicarlo por el 3 y vamos a obtener -6. Por lo tanto, el cromo debe de tener un +6 para que la sustancia tenga una carga total de 0. Bueno, escribimos el +6 y ahora hay dos átomos de cromo y vamos a dividir 6 entre 2. Por lo tanto, el estado de oxidación o el número de oxidación del cromo será +3. Para el nitrato de potasio tenemos el oxígeno es -2 por 3, -6. El potasio trabaja siempre con +1. Todos los elementos del grupo 1A de la tabla periódica va a tener un número de oxidación de +1. Por lo tanto, tenemos 1. Para que la carga total de la sustancia sume 0, necesitaríamos sumar +5. De esta manera, el nitrógeno quedaría con +5. Ahora para la sustancia de carbonato de sodio, el oxígeno con -2 multiplicado por 3 tenemos -6. El sodio, esta se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica, por lo tanto el número de oxidación va a ser +1. Tenemos 2 por +1 es igual a +2. Para que la suma de las cargas sea 0, tenemos que sumar 2 más 4 menos 6. Por lo tanto, el carbono trabajará con el número de oxidación de +4. Ahora en el lado de los productos tenemos el cromato de sodio, -2 por 4 menos 8. El sodio trabaja con un número de oxidación de +1, 2 por +1 tenemos igual a +2. Para que sume 0 la carga en esta sustancia, vamos a sumarle 6. Por lo tanto, tenemos 2 más 6 menos 8 igual a 0. Tenemos un átomo de cromo, por lo tanto, este va a trabajar con número de oxidación de +6. Para el nitrato de potasio, -2 por 2 menos 4. El potasio trabaja con número de oxidación de +1. Ok, y la suma total de esta sustancia, de la carga total de esta sustancia, debe de ser 0. Sumamos 1 más 3 menos 4 igual a 0. El nitrógeno trabajará entonces con +3. Y el dióxido de carbono, vamos a sumarle, bueno, tenemos 2 por -2 menos 4. Para que sume 0, vamos a sumarle 4. Una vez que hemos completado el número de oxidación de las sustancias, vamos a verificar aquellos números que disminuyen o que
se incrementen sus valores y de ahí vamos a determinar qué sustancia se está reduciendo y cuál se está oxidando. En este caso, el cromo vemos que va a pasar de +3 a +6. Por lo tanto, hay un incremento del número de oxidación, por lo que diríamos que ha perdido electrones. Y esto entonces va a ser la sustancia que se va a oxidar. Por el otro lado tenemos que el nitrógeno ha pasado de +5 a +3. Ha disminuido su número de oxidación. Por lo tanto, significa que ha ganado electrones. Y la sustancia será considerada como una reducción. De estas dos sustancias, del cromo y el nitrógeno, vamos a sacar dos semirreacciones, una de oxidación y otra de reducción. Vemos que los demás elementos quedan con su mismo número de oxidación sin ningún cambio. Bien, aquí tenemos las dos semirreacciones, que fueron las que planteamos después de verificar que existiera un cambio en el número de oxidación de estos átomos. Tenemos el cromo de +3 y en el lado de los productos tenemos el cromo de +6. El nitrógeno en el lado de los reactivos de +5 y en el lado de los productos de +3. Vamos a balancear como tercer paso a los átomos en cada una de las semiecuaciones. Tenemos dos átomos de cromo y por el otro lado tenemos un solo átomo. Por lo tanto, vamos a escribir un 2 y vamos a balancear las cargas. Tenemos del lado de los reactivos tenemos +6 y en el lado de los productos tenemos +12. La diferencia de esto son de 6 electrones. Por el otro lado, ahora de la semirreacción del nitrógeno, tenemos igual número de átomos del nitrógeno del lado de los productos y en el lado de los reactivos. Sin embargo, las cargas tenemos de +5 y +3. Las diferencias de cargas son de 2 electrones. Bien, ahora toca el proceso de balancear las cargas en cada una de las semirreacciones. Vamos a agregarle la cantidad de electrones que hemos tenido en la diferencia en el lado en donde esté la mayor cantidad de electrones. En este caso, para la primera semirreacción tenemos dos átomos de cromo que van a generar una carga de 12, por lo tanto vamos a sumar de ese lado 6 electrones. En el otro lado tenemos un átomo de nitrógeno, pero esto generaría una carga de 5. Por lo tanto, vamos a sumarle 2 electrones en este lado. Ahora bien, como quinto paso, como los electrones perdidos deben ser iguales a los ganados, vamos a realizar una suma algebraica. Y para ello vamos a equilibrar las cantidades de los electrones. En la primera ecuación vamos a multiplicar a toda la ecuación por 1 y en la segunda semirreacción vamos a multiplicarlo por 3 para que se tenga igual número de electrones y poder realizar la suma algebraica y poder cancelar de estos 6 y los 2 electrones. Bueno, tenemos la primera semirreacción de un átomo de cromo que produce dos átomos de cromo más 6 electrones
y enseguida tenemos 3 nitrógeno más 6 que resultó de la multiplicación de 2 por 3 que produce 3 nitrógenos. Sumamos estas dos semireacciones, tenemos el cromo más 3 nitrógenos, los electrones, 6 electrones en el lado de los productos de la primera semireacción se cancelaría con los 6 electrones del lado de los reactivos en la segunda semireacción. Escribimos la flecha y ahora tenemos 2 de cromo más 3 de nitrógenos. Los coeficientes de la semireacción que se han obtenido serán los coeficientes de la ecuación química que vamos a balancear. Bueno, escribimos los valores de los coeficientes de la semireacción que hemos encontrado anteriormente y ahora los escribimos en la ecuación química completa que vamos a balancear. Posteriormente verificamos que estén balanceados cada uno de los átomos, que sería el sexto paso, completar los coeficientes para verificar si está balanceado. Vamos a comenzar esta evaluación mediante el siguiente proceso, que va a ser balancear primeramente los elementos metálicos, enseguida los elementos no metálicos, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Bueno, para ello realizamos una tabla como la que mostramos en la pantalla, ordenando de los elementos de aquellos que sean metálicos hasta el oxígeno. Tenemos el cromo, el potasio, el sodio, el nitrógeno, el carbono y el oxígeno. Bueno, tenemos dos átomos en el lado de los reactivos y dos átomos en el lado de los productos para el cromo. Está balanceado. Luego tenemos para el potasio 3 en el lado de los reactivos y 3 en el lado de los productos. El sodio tenemos 2 en el lado de los reactivos y 4 en el lado de los productos. Por lo tanto, este no está balanceado y tenemos que modificar el coeficiente. Para el nitrógeno tenemos 3 en el lado de los reactivos y 3 en el lado de los productos. Este sí está balanceado, el carbono igual, y para el oxígeno no está balanceado. Por lo tanto, vamos a modificar esos coeficientes para que se balanceen estos átomos. Cabe aclarar que los coeficientes que hemos encontrado de las semireacciones no son específicos. Estos, al no cumplirse el último balanceo de la ecuación, pueden ser modificados. Bien, en esta tabla podemos observar que ha sido modificado ahora el sodio, que anteriormente teníamos una diferencia de 2 átomos, ahora ya están modificados, lo mismo que el oxígeno, ahora aparecen con 18 átomos de oxígeno. Vemos en la tabla que está del lado derecho que para todos los elementos cumplen con el balanceo o la cantidad de átomos, tanto en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. En el siguiente ejemplo vamos a balancear por el método de redox en un medio ácido. Vamos a proceder de manera similar como en el ejemplo anterior. Tenemos la reacción de dicromato de potasio más yoduro de hidrógeno más ácido perclórico que produce perclorato de cromo 3 más perclorato de potasio
más yodo más agua. Vamos a escribir primeramente el número de oxidación del oxígeno, el cual ya dijimos que siempre va a trabajar con -2. Para los elementos del grupo 1 y grupo 2A de la tabla periódica, estos van a trabajar con números de oxidación de +1 y +2 respectivamente. Tenemos el potasio en la primera fórmula con +1, el hidrógeno pues va a trabajar con +1, el cromo este va a trabajar con +3, el potasio con +1, el yodo, esto como es una sustancia, va a trabajar con 0. Bueno, una vez que hemos determinado los números de oxidación de cada una de las sustancias y de los elementos, vamos a verificar aquellos en donde el número de oxidación se incremente o se reduzca algebraicamente. Tenemos el cromo que ha disminuido su valor de +6 a +3, el yodo que ha pasado de -1 a 0. El cromo va a ser la sustancia que se reduce y el yodo va a ser la sustancia que se oxida. Bueno, como primer paso vamos a obtener las dos semirreacciones, la de la sustancia que se oxida y de la sustancia que se reduce. Vamos a balancear esas dos semirreacciones. Para ello vamos a fijarnos ahora en el número de oxígenos que vamos a tener como segundo paso es determinar la cantidad de oxígeno y vamos a agregar moléculas de agua en la misma cantidad que haga falta y en donde exista menos oxígeno. En este caso, en la primera semirreacción tenemos 7 átomos de oxígeno, por lo tanto vamos a agregar 7 moléculas de agua en el lado de los productos. Como tercer paso vamos a equilibrar la cantidad de hidrógenos. Por lo tanto, en el lado de los reactivos vamos a tener que hay 14 hidrógenos y es la misma cantidad que vamos a agregar en el lado de los reactivos para la primera semirreacción. Bueno, por último, en esta parte vamos a completar con electrones las cargas. En este caso tenemos el hidrógeno que trabaja con +1, por lo tanto tendría una carga más positiva y vamos a agregar 6 electrones para compensar las cargas tanto en el lado de los reactivos y en el lado de los productos. Para la segunda semirreacción vamos a equilibrar las cargas, por lo tanto tenemos en el lado de los reactivos que está 2 átomos de yodo que trabajan con -1 y por el otro lado hay 2 átomos de yodo que están con 0. Por lo tanto ahí para equilibrar las cargas vamos a sumarle 2 electrones. Se equilibran, como sexto paso, se equilibran las cantidades de electrones de las dos semirreacciones. Tenemos en la primera semirreacción hay 6 electrones y en la segunda hay 2 electrones. Por lo tanto, vamos a buscar, vamos a multiplicarlos estas ecuaciones por un número que igualen las cantidades de electrones. Estos números van a ser para la primera semirreacción
1 y para la segunda semirreacción lo vamos a multiplicar por 3. Bueno, realizamos por último la suma algebraica de las dos semirreacciones, en donde van a desaparecer los 6 electrones en la primera reacción con los 6 electrones de la segunda semirreacción, teniendo de esta manera los coeficientes para la reacción química que vamos a balancear. Tenemos el coeficiente de 14 que la vamos a agregar en la molécula de agua, el coeficiente de 1 para el óxido de cromo, más el coeficiente 6 para el yodo, y por el lado de los productos tenemos 2, coeficiente 2 para el cromo, 7 para el agua y 3 para el yodo. Estos van a ser los coeficientes de la ecuación química. Bien, una vez que tengamos estos coeficientes, los escribimos en la ecuación química que vamos a balancear y revisamos el balanceo que haya concluido. De lo contrario, vamos a bonificar estos coeficientes para completar así el balanceo. Ordenamos los elementos químicos desde aquellos que sean metálicos hasta los no metálicos y por último el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, tenemos el cromo, este no va a estar balanceado, por lo tanto vamos a modificar su coeficiente. El cromo sí está balanceado, el cloro no está balanceado, el yodo sí, el hidrógeno también y el oxígeno no está balanceado. Tenemos 3 átomos que no van a estar balanceados, por lo cual vamos a modificar esos coeficientes. Bien, una vez modificados los coeficientes, volvemos a verificar si ha quedado balanceado los átomos. En este caso vemos que para todos los elementos están balanceados. Y de esta manera podemos concluir que la ecuación ha sido balanceada mediante el método redox en un medio ácido. Bien. En este ejemplo de balanceo de ecuaciones por el método redox en un medio básico, vamos a balancear la reacción química que aparece en nuestra pantalla. Primeramente tenemos que escribir los números de oxidación de cada uno de los átomos, recordando que el oxígeno siempre trabaja con -2, el potasio que está en el grupo 1 de la tabla periódica trabaja con +1, el hidrógeno, el azufre, este como está solo es una sustancia, por lo tanto su estado de oxidación será 0. Muy bien. Una vez que hemos determinado el estado de oxidación de cada una de los elementos de los átomos, vamos a verificar aquellos que hayan sufrido algún cambio, que hayan disminuido o bien que se haya incrementado. En este caso el cromo vemos que disminuye el valor del número de oxidación y para el azufre ha incrementado. Entonces el cromo será la sustancia que se reduce y el azufre será la sustancia que se oxide. De manera muy parecida a la reacción en un medio ácido, en el balanceo de ecuaciones en un medio básico vamos a agregar agua y vamos a equilibrar las cantidades de hidrógeno, para el cual vamos a agregar hidróxidos. En este caso, las dos semirreacciones tenemos el azufre
con su semireacción, vemos que en el lado de los reactivos hay más oxígenos, por lo tanto vamos a agregar en ese lado las moléculas de agua. Y por el otro lado, para balancear la cantidad de hidrógenos, vamos a agregar este ion hidróxido en la misma cantidad de hidrógenos. Como tenemos 4 hidrógenos en el lado de los productos, por lo tanto van a haber en el 4 hidroxilos en el lado de los reactivos. Posteriormente vamos a balancear las cargas, para el cual vamos a agregar los electrones en donde esté haciendo falta. En la última semireacción tenemos que para el radical tiene un número de oxidación de -1, por lo tanto la carga en el lado de los reactivos sería de -4 y en el lado de los productos inicialmente es 0 la carga, por lo tanto vamos a agregarle 4 electrones para balancear la carga en esta semireacción. Bueno, posteriormente vamos a tomar la segunda semireacción, en este caso es del óxido de cromo que produce trióxido de cromo. Vamos a verificar en donde se encuentre una mayor cantidad de oxígeno y de este lado vamos a agregar las moléculas de agua que falten para, para poder balancear la cantidad de oxígenos. En este caso se agregan 4 moléculas de agua al faltar 4 oxígenos. Estos se los vamos a agregar en donde hay más oxígenos. En este caso de la semireacción es en el lado de los reactivos. Verificamos que el hidrógeno, ahora vamos a equilibrarlo en una misma cantidad. Tenemos 8 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos, por lo tanto necesitamos agregar 8 hidroxilos en el lado de los productos. Y por último vamos a balancear las cargas. Tenemos inicialmente en el lado de los reactivos tenemos de -2 y en el lado de los productos tenemos de -1. Sería -8. Por lo tanto, vamos a agregar 6 electrones en el lado de los reactivos para obtener un valor de -8 de carga en el lado de los reactivos y -8 de carga en el lado de los productos. Bien. Posteriormente vamos a equilibrar las cantidades de los electrones. Para ello necesitamos multiplicar las dos semireacciones por un número que me equilibren o me igualen la cantidad de electrones. Estos números van a ser 3 para multiplicar la primera semireacción y 2 para multiplicar la segunda semireacción. Con ello voy a obtener 12 electrones en la primera semireacción y 12 en la segunda semireacción. Estos valores vamos a multiplicarlo por todos los valores de los coeficientes. Posteriormente vamos a realizar la suma algebraica, obteniendo de esta manera los coeficientes de la ecuación química para verificar su balanceo. Bien, verificando el equilibrio de los átomos, tanto del lado de los reactivos y en el lado de los productos para la ecuación química, tenemos que para el átomo de potasio hay 4 en el lado de los reactivos y 4 en el lado de los productos. Para el cromo hay 2 por 2, 4 átomos de cromo
en el lado de los reactivos y 4 átomos de cromo en el lado de los productos. Para el oxígeno tenemos 2 por 7, 14 átomos de oxígeno más 2, que serían 16 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos. Y por el lado de los productos tenemos 6 más 4, 10 más 6, 16 átomos de oxígeno. Y para el hidrógeno tenemos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno en el lado de los reactivos y 4 átomos de hidrógeno en el lado de los productos. Para el azufre tenemos 3 átomos de azufre y 3 átomos de azufre en el lado de los productos. Por lo tanto, podemos concluir que la ecuación química ha sido balanceada por el método redox en un medio básico.